Estamos a día jueves y hoy vamos a pensar en el nacimiento del Señor. Y para hacerlo quiero llevaros a Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días de Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos que preguntaban: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Las naciones se hacen presente. Quiero comentaros algunos apuntes tomados de mis comentarios para entender un poquito el texto, porque son extraños acontecimientos que acompañan el nacimiento de Jesús. Y en medio de esos relatos nos llega el relato de la visita de estos hombres del Oriente. Ellos no han escapado al proceso de domesticación de nuestra cultura, es decir, la tendencia a adaptar el relato bíblico a manifestaciones que reflejan nuestra perspectiva, cómo vemos nosotros las cosas desde aquí. Les hemos sacado del anonimato, le hemos dado nombres, hemos establecido que eran tres, le hemos puesto color a su piel, etc. En esta versión de la Navidad, estos Reyes Magos son la manifestación más auténtica del buen duende del cuento de hadas. Llegan cargados de misterio, pero claro, sabemos que son buenos porque traen regalos para el pequeño. Y algo de esto hay en la Navidad. Hoy nos hemos centrado en Papá Noel, como le conocemos aquí, o Santa Claus, un viejito de barba blanca y larga que nos hace olvidar realmente el mensaje del pesebre. Por eso es que quiero destacar algunas cosas esta mañana. La palabra que usa la Escritura para estos personajes no es tan interesante. Simplemente se podría traducir como agoreros o incluso brujos. El historiador Heródoto dice que pertenecían a una casta sacerdotal dedicada a la astrología, la magia y la interpretación de sueños, todas prácticas condenadas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento solamente se menciona a magos en otras dos ocasiones. Una de ellas la encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 9, y es Simón, que quiso comprar el Espíritu Santo. El otro es un tal Elimas, alguien que buscaba apartar a la gente de la fe en Hechos 13:8. Ambos se ganaban la vida por medio del engaño. El mago, en aquellos tiempos, estaba interesado en el estudio religioso y en las vinculaciones antropológicas que se desprendían de ellos. Hay mucho de supersticioso en sus estudios, obviamente, y no cabe duda de que se trataba de científicos de aquel tiempo. A causa de su procedencia, Mateo dice que vinieron del oriente, por lo tanto se supone que podían ser medos o persas. Esta misma interpretación fue sostenida por hombres de la iglesia antigua como Clemente, Cirilo de Alejandría, Crisóstomo, Diodoro de Tarso y otros. Hay una lógica que sustenta este modo de pensamiento, ya que muchos de los deportados hebreos lo fueron a Media y a Persia. Y claro, sin duda enseñaron a otros la esperanza de las profecías mesiánicas y la venida futura del Rey de Reyes, el Señor de Señores o el Mesías. Sin embargo, hay otros como Orígenes que sugerían que los magos procedían de Caldea. Un argumento bíblico que permite sostener esta posición es que los sabios de los tiempos de Daniel son llamados magos en la profecía. Daniel 2, 2, Daniel 4, 7, Daniel 5, 7 y 11. No cabe duda que los sabios caldeos
estuvieron en contacto con la verdad de que el Dios único y verdadero era el Dios de Daniel. Y con toda seguridad oyeron de la esperanza mesiánica de Daniel. Todas estas posiciones y otras más que sin duda podrían sostenerse ponen de manifiesto el desconocimiento que tenemos que admitir sobre de dónde venían, cuántos eran y qué carácter tenían. Es suficiente con aceptar el relato de Mateo y entender que el Espíritu Santo quiere que sepamos que unos magos, probablemente científicos de entonces, vinieron del oriente, es decir, de algún lugar situado al este de Palestina que pudiera concretarse en cualquiera de todos los lugares que hemos sugerido. Queda claro una cosa, y es que eran una clase de personas que desearíamos mantener alejadas de nuestras congregaciones. Yo no quisiera magos ni astrólogos en Revive, porque podrían llevar a la confusión a muchos. No compartimos sus ideologías, ni animamos a otros que los escuchen. No obstante, estuvieron presentes en el nacimiento del Mesías prometido. Llegaron a Dios por un camino completamente diferente, el de los sueños, las estrellas y la interpretación de los tiempos. La seguridad con que preguntaron por el paradero del nuevo rey de Israel causó alarma en Jerusalén y puso en movimiento incluso a Herodes. Desaparecieron del mismo modo que habían llegado, guiados por un sueño en el que les fue revelada la maldad de Herodes, del tetrarca, que se expresa luego en el asesinato de los niños de Belén. En varios países que se dicen cristianos, la visita de los magos es lo que más está grabado en la mente de los niños. La noche del 5 de enero se acuestan ansiosos, conscientes de que al día siguiente encontrarán algún regalo en sus zapatos. Para los adultos, sin embargo, los magos del relato deben tener un mensaje mucho más profundo, con una verdadera aplicación a nuestros tiempos. Eran personas sabias. Notemos que ellos fueron los primeros hombres de ciencia que aparecen en el relato bíblico. Como sabemos, eran precursores de la astronomía, estudiaban los cielos en una forma que hoy nos asombra cuando pensamos que carecían de aparatos sofisticados. Pero eran personas sabias que entendieron que el Mesías había nacido, el rey de Israel. Hoy los que se dicen sabios se burlan de nuestra fe. Tienen mucha inteligencia, llenan todas las televisiones y las tertulias burlándose de la Navidad. Pero el testimonio está allí. Sabios que vinieron buscando al recién nacido. Pero no solo eso, eran personas humildes. Con una humildad que revela que eran verdaderos sabios. Estuvieron dispuestos a reconocer que había algo en el cielo fuera de lo común. Habían aprendido a buscar a Dios a través de sus descubrimientos, comprendiendo que el universo tiene no solo un plan previo, sino también un propósito. Sus conocimientos eran para ellos una forma de descubrir sus propias necesidades espirituales. Por eso su descubrimiento los lanzó a una investigación que los llevó a un largo viaje. Hubo peligros, intrigas. Luego, lo que descubrieron transformó
su investigación en adoración. Por supuesto, ya iban dispuestos a eso y no fueron defraudados, ni tampoco defraudaron a Dios. A muchos sabios lo que descubren los lleva a la fama. Ganan el Nobel, se enriquecen. A ellos les llevó a ensalzar lo descubierto, porque lo que habían encontrado era digno de adoración, era divino, era Dios mismo hecho hombre. Aún más los llevó a darle presentes, prueba de su reconocimiento del señorío y la majestad del niño. También tuvieron la humildad de estar dispuestos a regresar a su tierra por otro camino distinto al planeado cuando Dios así se lo mostró. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Por qué están presentes en este momento tan significativo? No llegaron junto al pesebre, llegaron posteriormente al nacimiento de Jesús. Pero podemos reconocer como representantes de las naciones los destinatarios finales de la misión de Dios. La Navidad nos habla de la visión misionera de Dios. Dios dejó los lugares celestes para internarse en una tierra inhóspita y hostil. No fue bien recibido. El amor, sin embargo, no se da por vencido. Persistió aún al punto de la muerte y nos llama a transitar el mismo camino que Él. Hoy la Navidad nos invita a unirnos a un Dios que ama a aquellos que nosotros ni siquiera conocemos. El nacimiento de Cristo sacude nuestra cómoda existencia, despertando en nosotros una pasión por tocar la vida de aquellos que ni siquiera conocemos, los que viven fuera de nuestro pequeño mundo. Es nuestro llamado, es nuestro desafío. Somos un reino de sacerdotes. Hemos sido bendecidos para bendecir. Y en esta mañana, mi oración es que este devocional y este mensaje llegue a miles y miles y miles de corazones alrededor del mundo, que puedan entender que aquel niño que nació en Belén era el misionero de Dios enviado para proclamar un mensaje de vida, de perdón y de salvación. ¿Lo has recibido ya? ¿Lo tienes en tu corazón? ¿Has abrazado esta fe y puedes hoy gozarte en su amor? Padre, yo te ruego que este mensaje llegue a muchos corazones hoy, que toques muchas vidas que puedan comprender en estos días navideños el verdadero mensaje de la Navidad, que ese niño nacía para morir en una cruz, pagando por nuestros pecados y abriéndonos el camino a la salvación y a la vida eterna. En Él confiamos, a Él nos abrazamos y a Él adoramos hoy. En tu nombre, amén. Os espero mañana viernes. Seguiremos con un tema similar. Manteneos bendecibles.